Hola, ¿qué tal? Gracias por estar conmigo, Ana Monrey. Sabes que soy tu profesora de español. Y hoy de nuevo una clase de gramática sobre uno de los tiempos verbales de pasado. Como ya te he dicho en clases anteriores, tenemos en español 4 tiempos en pasado en el modo indicativo. Yo te voy a explicar el pretérito imperfecto. Ojo, que si eres anglosajón es un poco complicado para ti. ¿Por qué? Porque no existe en inglés. Pero no te preocupes porque te voy a dar unos truquis, ya verás. Bueno, pues en esta clase vamos a ver primero pues, la estructura, después te voy a dar algunos verbos irregulares en pretérito imperfecto, unos usos y vamos a terminar como siempre con unos ejercicios. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cuál es este verbo? Pues, por ejemplo, yo estaba en la playa todo el día. O, por ejemplo, cuando era pequeño me gustaba mucho la sandía. Ahora lo vamos a ver mucho más claro, ¿vale? Venga, quédate conmigo. Bueno, vamos a empezar por la estructura. ¿Cómo se construye este tiempo verbal? La estructura del pretérito imperfecto se hace muy fácilmente. Tienes, como siempre, que quitar la raíz ar, ir del verbo y añadir las siguientes raíces. Para los verbos terminados en nar, yo, aba, tú, abas, él, ella, usted, aba, nosotros, nosotras, ábamos, vosotros, vosotras, abais, ellos, ellas, ustedes, aban. Buena noticia, los verbos terminados en y en ir tienen la misma raíz. Yo, ia, tú, ías, él, ella, usted, ia, nosotros, nosotras, íamos, vosotros, vosotros, íais, ellos, ellas, ustedes, ian. Vamos a ver un ejemplo con 3 verbos. Para el verbo hablar. Yo hablaba, tú hablabas, él hablaba, nosotros hablábamos, vosotros hablabais, ellos hablaban. Para el verbo tener. Yo tenía, tú tenías, él tenía, nosotros teníamos, vosotros teníais, ellos tenían. Y por último, para el verbo vivir, yo vivía, tú vivías, él vivía, nosotros vivíamos, vosotros vivíais, ellos vivían. Muy fácil, ¿verdad? Bueno, una pequeña mala noticia es que tenemos verbos irregulares. Tenemos el verbo ser, el verbo ir y el verbo ver, pero solamente estos 3. El verbo ser es yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. Para el verbo ir, yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos iban. Y por último, para el verbo ver, yo veía, tú veías, él veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos veían. Pues esos 3 verbos los tenéis que aprender de memoria. Vamos a ver algo un poco más complicado que son los usos. Y vamos a tener una serie de reglas. ¿Cuándo se usa el pretérito imperfecto? Primero, para acciones que se repetían de forma habitual en el pasado. Por ejemplo, para determinar si un verbo es imperfecto, trata de sustituirlo por was, were, terminado en ing, used to y would, meaning used to. Esta es una pequeña regla que te va a servir mucho. Por ejemplo, trabajaba en la agencia durante el día. En inglés, como ves, lo puedes cambiar por was working. Visitaba a mi abuela cada día. En inglés lo puedo cambiar por used to. Todas las tardes me echaba una siesta. Y en inglés lo puedo cambiar por would take. Segundo uso del imperfecto. Para acciones pasadas que no se ven como completas. El uso del imperfecto implica que la acción pasada no tuvo un principio o fin concreto,
sino que te dice cuándo tuvo lugar la acción en general. Veamos un ejemplo. Antes en Málaga llovía mucho. Esta acción no tiene un principio ni un final. Es algo que ocurría habitualmente. Había mucha gente en Miquel. Del mismo modo, esta acción no tiene un principio ni un final. Y por último, antes nunca hablaba español. Lo mismo que los casos anteriores. Tercer uso, para describir el entorno en el que tiene lugar la acción principal. Para describir sobre todo acciones en cuentos, en narraciones. Por ejemplo, era un día muy bonito, no hacía calor y había una brisa muy fresca. Todos estábamos preocupados por el examen. Adolfo sudaba, Gabriel repasaba su tarea y Lupe no podía dejar de hablar. Cuarto uso, para decir la hora o la edad en pasado. Siempre usamos el imperfecto. Por ejemplo, eran las 2 de la tarde. En 1990 tenía 20 años. Quinto uso, para describir cómo eran las cosas, las características de las personas, cosas o condiciones. Ejemplo, era un muchacho muy inteligente. Era una señorita muy guapa. Las ventanas estaban abiertas. La casa era blanca. Como veis, son todas características de personas o de cosas. Sexto uso, para acciones simultáneas, es decir, acciones que ocurren a la vez. En pasado, claro. Mientras pescaban, hablaban del partido de fútbol. Hacían las dos cosas a la vez, pescar y hablar. Cuando comían, veían la tele. Séptimo uso, para indicar un pensamiento o sentimiento más que un cambio de sentimiento. Por ejemplo, no me sentía bien. No sabíamos quién era. Estaban muy enojados. Octavo uso, en oposición al presente, lo que antes hacía y ya no hago. Por ejemplo, antes fumaba mucho, ahora no lo hago. El año pasado estudiaba mucho, este año no estudio nada. Nueve, para pedir algo con cortesía, al igual que en el condicional, para ser educado. Por ejemplo, ¿qué deseaba? Quería 1 kilo de naranjas, por favor. Muy bien, pues ahora que ya lo tienes claro, vamos a hacer unos ejercicios. Voy a leer la frase y después, si quieres, haces pausa para resolverlo. Cuando yo ser pequeño, vivir en Helsinki. Esta mañana, llover mucho. ¿Cuándo? Yo ir al cole. 3. El sol brillar. El día que perdí el trabajo. 4. ¿Qué tú querer? Quinto. ¿Quién te llamar por teléfono todos los lunes cuando tú tener 18 años? Sexto. Yo ver la tele mientras tú hacer deberes. Séptimo. Ser las 9 cuando llevé a mi hija al colegio, sería, no del colegio. Vamos a resolverlo. 1. Cuando era pequeño vivía en Helsinki. 2. Esta mañana llovía mucho cuando iba al cole. 3. El sol brillaba el día que perdí el trabajo. 4. ¿Qué quería? 5. ¿Quién te llamaba por teléfono todos los lunes cuando tenía 18 años? Sexto.
Veía tele mientras hacías deberes. Y séptimo, eran las 9, cuando llevé a mi hija al colegio. Gracias, amigo, por estar conmigo hasta el final. Espero que lo hayas entendido, seguro que sí. Y ya sabes, dame un like y suscríbete, por favor, que eso me ayuda y me anima mucho a seguir grabando vídeos. Venga, hasta luego, adiós.